La lluvia caía en finas pero implacables cortinas sobre la Ciudad de México. Marcos se acurrucó más profundamente en su improvisado refugio, hecho de lonas descoloridas y trozos de madera podrida. El frío calaba hasta los huesos, un frío que parecía resonar la soledad que lo consumía desde hacía 2 años, desde que Laura, su esposa, se fue. El recuerdo de su piel suave, de su sonrisa, era una daga afilada en su corazón. Dolía tanto que prefería el entumecimiento de la lluvia gélida. Observaba las gotas resbalar por la lona, cada una un pequeño espejo reflejando la oscuridad en sus ojos. La ciudad ronroneaba al fondo, un sonido distante e indiferente a su dolor. El olor a aguas residuales, mezclado con la lluvia húmeda, invadía sus fosas nasales, un perfume familiar de su nueva realidad. No tenía dinero para comida, ni para medicinas para los dolores que lo acosaban. Lo único que poseía era su habilidad con las máquinas, una habilidad que ahora parecía tan inútil como la propia vida. Un estruendo sordo rompió el silencio. Marcos se sobresaltó. Un coche de lujo, un monstruo reluciente de metal y cristal, se detuvo bruscamente a pocos metros de su refugio. El motor gimió, un sonido agonizante que le pareció demasiado familiar, el sonido de una máquina suplicando ayuda. Dudó, no era asunto suyo. Estaba acostumbrado a mantenerse invisible, a mantenerse alejado del mundo. La puerta del coche se abrió, revelando a una mujer, alta, elegante, con un abrigo de piel que contrastaba violentamente con su precario refugio. Su rostro, a pesar del maquillaje impecable, expresaba una fragilidad que lo conmovió de alguna manera. Era un espejo distorsionado de su propio dolor. «Necesito ayuda», dijo ella, la voz ronca, casi un susurro perdido en la furia de la lluvia. Parecía desamparada, tan perdida como él. Por un instante, Marcos se vio reflejado en sus ojos, ahogados en una tristeza que trascendía la riqueza y el lujo. Quiso volverse, esconderse de nuevo en su caparazón de dolor, pero algo, una mínima chispa, lo detuvo. «¿Qué pasó?», preguntó él, la voz ronca por la deshidratación y la falta de uso. La mujer lo miró, los ojos brillando con una mezcla de esperanza y desesperación. «Mi coche se averió. No sé qué hacer». La lluvia se intensificó, y la mujer se encogió como si la propia lluvia la hubiera encontrado y la hubiera golpeado más profundamente que su avería mecánica. Era una imagen tan frágil, tan contraria a la imponencia de su coche, que Marcos sintió un leve temblor de compasión, un temblor que no sentía hacía mucho tiempo. Un pequeño hilo de esperanza, tan fino como una tela de araña, comenzó a formarse dentro de él. La lluvia caía a torrentes, convirtiendo la calle en un río de barro. Marcos y la mujer, Sofía, se refugiaron bajo el pequeño toldo improvisado del refugio. El silencio, roto solo por el incesante tamborileo del agua, era pesado. Él la observaba, encogida en su abrigo de seda, una imagen surreal de fragilidad en medio de aquella miseria. Su ropa impecable, antes sinónimo de riqueza, ahora parecía una armadura inadecuada contra la furia de la naturaleza. «¿Estás bien?», preguntó Marcos, la voz más suave de lo que él mismo esperaba. Sofía asintió, los labios temblorosos. «Mi celular está sin batería y yo no sé cómo llegar a casa». Su voz temblaba, no solo por el frío, sino también por un miedo que se transparentaba en sus ojos. Marcos se sintió incómodo con la proximidad. Su riqueza, el perfume caro, la piel suave, todo era tan diferente de su mundo de polvo y sudor, pero la lluvia los unía, los aprisionaba en aquel pequeño espacio, creando una intimidad forzada. Él se encogió más, intentando protegerse del frío y de la intrusión de aquella mujer en su mundo. «Hay gente que duerme aquí todas las noches», dijo Marcos, rompiendo el silencio, señalando los pocos colchones esparcidos bajo el toldo. «Si quieres». Sofía miró al refugio, a las personas que dormían allí cubiertas por trapos desgastados. El choque de mundos era evidente. Su mirada se fijó en un niño que dormía abrazado a una manta deshilachada, la inocencia en su carita, contrastando con la dureza del escenario. Una sonrisa casi imperceptible tocó sus labios. Yo nunca vi nada así», murmuró, la voz casi inaudible. Marcos observó su mirada buscando entender qué pasaba por la cabeza de aquella mujer rica y perdida. Él dudó. Luego, en un impulso inesperado, compartió un poco de su historia, la voz baja y ronca. Habló de su esposa, de la enfermedad, de la lucha, de la pérdida. No reveló todo, pero lo suficiente para que ella vislumbrara el abismo que lo separaba de su antiguo mundo.
Habló con la simplicidad de quien no tenía nada más que esconder. Él esperaba la rechazo, la repulsa que lo alejara, pero no fue eso lo que sucedió. Sofía lo escuchaba con atención, sus ojos fijos en los suyos, llenos de una compasión genuina. No era la piedad condescendiente de los ricos, sino una empatía profunda, que parecía traspasar las barreras de sus realidades opuestas. Ella no ofreció palabras de consuelo, pero su presencia, su escucha atenta, fue un bálsamo para el alma herida de Marcos. La lluvia seguía cayendo, pero el frío parecía menos intenso ahora. El refugio, antes un símbolo de su soledad, ahora era un espacio compartido, un refugio contra la tormenta y quizás contra la soledad que los aprisionaba a ambos. Sin embargo, al mirar el rostro cansado de Sofía, Marcos percibió un detalle que lo inquietó. Una lágrima solitaria resbalaba por su cara, mezclándose con las gotas de lluvia que caían sobre su rostro. Él percibió entonces que el dolor de ella, detrás de la elegancia y la riqueza, era tan profundo como el suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió un tenue hilo de esperanza, pero también una profunda inquietud. ¿Qué pasaría cuando dejara de llover? El silencio que siguió a la lluvia fue más pesado que la tormenta misma. Marcos observaba a Sofía, la lágrima solitaria aún marcando su piel impecable. La imagen contrastaba brutalmente con la opulencia de su ropa, creando una extraña y conmovedora disonancia. Se acordó de su propia esposa, de su piel demacrada en los últimos días, de la fragilidad que la enfermedad le había impuesto. Una punzada de dolor, familiar y aguda, lo atravesó. «Perdón», murmuró Sofía, la voz baja como un susurro. «No debí dejarme llevar». Marcos negó con la cabeza, la garganta seca. «No importa, todo el mundo tiene sus historias». Dudó. El recuerdo de su esposa lo asfixiaba. Era como si con cada palabra reviviera la agonía de la pérdida. Pero algo en la tristeza de Sofía, en su vulnerabilidad repentina, lo impulsaba a compartir su propio dolor. Empezó a hablar, la voz ronca, las palabras saliendo como piedras sueltas de un río seco. Contó sobre su esposa, sobre el amor que los unía, sobre la lucha desesperada contra la enfermedad, sobre la ruina que lo había tragado entero. Contó sobre la angustia de verla partir, sobre el vacío que su ausencia había dejado. Habló del peso de la culpa, del fracaso en salvarla, del fracaso en ser un buen marido o un buen hombre. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, finalmente rompieron la barrera. Sofía no lo interrumpió, solo escuchaba, la mirada fija en el rostro arrugado de Marcos, sus propios ojos brillando con lágrimas. Cuando terminó, un pesado silencio se cernía entre ellos, roto solo por el suave sonido de la lluvia amainando. Entonces, Sofía habló, la voz temblorosa. «Mi hijo tenía 5 años. Un accidente, un coche». No pudo completar la frase. El dolor la asfixiaba. La imagen de la mujer elegante, poderosa, se desmoronó, revelando la fragilidad de una madre que lo había perdido todo. Contó sobre la vida vacía que había llevado desde entonces, sobre el trabajo que la consumía pero no la llenaba, sobre la soledad que la rodeaba, incluso en medio de la riqueza y el lujo, sobre la búsqueda incesante de algo, alguna cosa que pudiera llenar el vacío dejado por la pérdida de su hijo, una búsqueda que la llevaba a un ciclo infinito de trabajo y aislamiento. Marcos la miró, viendo en sus ojos la misma desesperanza que lo atormentaba, el mismo dolor, la misma soledad. Era como si se estuvieran mirando en un espejo distorsionado, reflejando las sombras oscuras de la pérdida, pero también un tenue brillo de comprensión mutua. La lluvia finalmente cesó. El sol de la mañana, débil y vacilante, comenzó a romper las nubes. Un nuevo día amanecía, y con él una inusual sensación de esperanza, mezclada con un miedo profundo, el miedo a que la luz del sol pudiera revelar la extensión de la oscuridad que aún los rodeaba. El sol de la mañana, tímido, iluminaba los rostros cansados de quienes dormían en el refugio. Marcos observaba a Sofía, sentada aparte, sus dedos finos trazando dibujos invisibles en el polvo del suelo. La fragilidad que ella había revelado la noche anterior aún flotaba en el aire, un velo tenue sobre su elegancia habitual. Él se acercó, dudando. «¿Dormiste bien?», preguntó, su voz ronca por el sueño y el cigarrillo apagado entre sus dedos. Sofía levantó la mirada, una leve sonrisa en los labios. «El ruido de la ciudad es un buen remedio para el insomnio», respondió, la voz baja, como un susurro. Un silencio cómodo se instaló entre ellos,
lleno solo de los sonidos de la vida que palpitaba a su alrededor. Marcos observó la forma en que la luz del sol tocaba su rostro, destacando la delicadeza de sus facciones, contrastando con la fuerza contenida en su mirada. «Creo que nunca había alguien tan solo en medio de tanta gente», dijo Marcos, las palabras escapando antes de que pudiera pensar. Sofía no se sorprendió. «¿Y tú, Marcos? Tú también pareces cargar un peso enorme». La pregunta era más una constatación que una indagación. Él suspiró sentándose a su lado. «Perdí a mi esposa. Hace 3 años. La enfermedad se lo llevó todo. Mi trabajo, mi casa, todo. El dolor, antiguo y familiar, volvió con fuerza, pero esta vez no era un monstruo que lo tragaba. Era un recuerdo doloroso, pero compartido». Sofía tocó ligeramente su mano. Un gesto simple, pero cargado de una comprensión profunda. «Lo siento mucho», dijo ella, la voz quebrada. «Yo también perdí a alguien, y a mi hijo, hace 10 años». Las lágrimas que ella había reprimido durante tanto tiempo comenzaron a brotar. Marcos no la consoló con palabras, solo mantuvo su mano sobre la de ella, un gesto silencioso de solidaridad. En el silencio compartido, una conexión se formó entre ellos, un lazo invisible tejido con hilos de dolor, de pérdida y de una incipiente esperanza. Él le contó sobre la vida en las calles, sobre la lucha diaria por la supervivencia, sobre la soledad que lo carcomía, y ella, a su vez, confesó la solidez vacía de su riqueza, el vacío que ningún lujo conseguía llenar. La conversación fluyó naturalmente, como una corriente que rompía las barreras construidas a lo largo de los años. Observando a los niños jugando en el patio del albergue, Sofía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro y calentó el corazón de Marcos. Él nunca había visto algo tan bonito. «Ellos me recuerdan», comenzó ella, la voz fallando un poco, «me recuerdan lo que perdí». Él apretó ligeramente su mano. «No lo has perdido todo», dijo Marcos, su voz firme. «Aún hay tiempo». La tarde se acercaba, pintando el cielo con tonos de naranja y morado. La lluvia de esperanza que había comenzado a caer la noche anterior parecía haberse transformado en un sol de promesa. Ellos se miraron, y en la mirada de Sofía Marcos vio un brillo de gratitud y algo más. Algo que lo ponía nervioso y esperanzado al mismo tiempo, un brillo de atracción. Antes de que pudiera decir algo, el grito de un niño interrumpió el momento, pero la electricidad del aire, la promesa de algo nuevo persistió. El miedo y la esperanza se mezclaban en su corazón, una sensación tan intensa como el dolor de su pérdida. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con colores vibrantes, cuando el silencio del refugio fue quebrado por el ronroneo distante de motores. 4 coches negros, imponentes, se detuvieron en la calle polvorienta, sus faros cortando la penumbra. Marcos sintió un apretón en el pecho, un frío que nada tenía que ver con la brisa de la noche. Sofía, sentada a su lado, pareció percibir el cambio en su expresión. «Vinieron a buscarme», dijo ella, la voz suave, casi un susurro. Pero sus ojos brillaban no de alegría, sino de una extraña mezcla de aprensión y alivio. Marcos miró los coches, la rabia subiendo como una marea. La imagen de Sofía, elegante en medio de aquella pobreza, lo desconcertaba. La gentileza de ella, la conexión que había surgido entre ellos, parecía tan improbable como la propia lluvia que había traído esperanza a aquella comunidad. La duda lo carcomía. Era todo una farsa, un experimento social con él como conejillo de indias. ¿Tú los esperabas?», preguntó él, la voz ronca. Ella dudó, mirando a los niños que jugaban en el patio, sus risas resonando en la quietud del crepúsculo. Yo no sé bien cómo explicarlo». «¿Explicar qué?». «Explicar cómo tú, una mujer como tú, apareces en mi vida, finges importarte y después desapareces de nuevo». La rabia explotó, cortando el aire como un rayo. Él se levantó, la silla crujiendo bajo el peso de su cuerpo. Sofía también se levantó, su postura impecable pareciendo deshacerse un poco. La fragilidad que él había vislumbrado antes ahora era más evidente, como una grieta en la fachada de una construcción imponente. «No es así, Marcos, por favor, entiéndeme». «¿Entender? ¿Cómo puedo entender? Tú viniste aquí a donde nadie de tu vida jamás pisaría y ahora coches negros, chóferes impasibles. Esto es un insulto, ¿sabes? Es una bofetada en la cara de todos nosotros». Él gesticuló hacia el refugio, hacia la comunidad que se había convertido en su improbable familia.
Sofía abrió la boca para responder, pero Marcos la interrumpió, la voz más dura que nunca. «Vete, Sofía, vete y llévate tus coches negros y tus mentiras contigo. No necesito tu caridad, no necesito tu compasión». Las lágrimas brillaron en sus ojos, pero ella no lloró. Ella solo lo miró, el dolor en su mirada tan profundo como el suyo. Entonces, sin una palabra, ella se giró y caminó hacia los coches, la figura elegante desapareciendo en la oscuridad que se acercaba. Marcos la observó irse, un vacío frío instalándose en su pecho, más profundo que cualquier dolor que él hubiera sentido. La lluvia de esperanza había parado, y él se sentía más solo que nunca. El silencio de la mansión era ensordecedor. Sofía se ahogaba en él, un océano de seda y mármol que la sofocaba. La impecable decoración, antes símbolo de éxito, ahora era un cruel reflejo de su soledad. Los retratos familiares, sonrisas congeladas en poses perfectas, parecían burlarse de su infelicidad. Había vuelto a su vida, a la opulencia que la había definido durante tanto tiempo, pero la opulencia no la llenaba. Al contrario, la hacía sentir aún más vacía. La imagen de Marcos, la rabia en sus ojos, la dignidad en su postura, incluso en la miseria, resonaba en su mente. Su caridad, pensó amargamente, había sido tan inútil como una joya falsa. Había intentado ayudar, pero sus intentos habían sido torpes, desmañados, tan fuera de lugar como un diamante en un montón de basura. Intentó leer, ver televisión, pero nada la cautivaba. A cada toque de un timbre, a cada paso silencioso de un empleado, se sentía más presa en aquella jaula dorada. El recuerdo del albergue, del olor a comida sencilla y del calor de la comunidad era un contraste doloroso con el frío glacial de su propia casa. La alegría genuina de aquellas personas, la solidaridad en medio de la adversidad, algo que ella había olvidado que existía. Cogió el teléfono, vacilante. Necesitaba saber, necesitaba entender. Marcar el número de un servicio social, que sabía que tenía contacto con el albergue, parecía ser la única manera de calmar la inquietud que la carcomía. La voz del otro lado confirmó sus peores sospechas. Marcos estaba peor, más retraído, más silencioso. Su partida había sido un golpe en el frágil cimiento de esperanza que ella, sin querer, había construido. La culpa la golpeó como un puñetazo en el estómago. Ella no solo había abandonado a un hombre, había abandonado la pequeña comunidad que él había construido para sí. Había dejado atrás el resquicio de esperanza que florecía en aquel lugar miserable. La noticia de que él estaba más infeliz por su partida la impactó de lleno. No era solo la culpa, era la terrible percepción de su propia insignificancia. Sus millones, su influencia, su glamour, todo era inútil ante la soledad que la consumía y ante el dolor que ella había causado a Marcos y a aquella pequeña comunidad. De repente, la opulencia de su casa se convirtió en un peso insoportable, un símbolo de todo lo que había perdido y todo lo que había dejado atrás. La lluvia de esperanza que había vislumbrado en los ojos de Marcos se había transformado en una tormenta de arrepentimiento en su propio corazón. Necesitaba volver, no para ofrecer más dinero, sino para pedir perdón, para intentar reparar lo que había roto, pero sería demasiado tarde. La duda, fría y cortante, la atravesó. La duda y la terrible certeza de que la soledad que ella pensaba haber dejado atrás en el albergue la seguía como una sombra, ahora más oscura y más amenazadora que nunca. El sol de Ciudad de México caía con fuerza sobre el rostro de Marcos, pero él apenas lo percibía. Las manos, callosas y manchadas de grasa, apretaban el destornillador con más fuerza de la necesaria. Reparaba una vieja radio, un objeto más encontrado en la basura que él transformaría en algo útil. La rutina, dolorosamente familiar, lo mantenía preso en su caparazón de soledad. El recuerdo de Sofía, la mujer que le había ofrecido dinero y lo había dejado tan profundamente herido, aún lo atormentaba. Pero algo había cambiado. La visita de ella, la forma en que había observado la comunidad, el brillo de arrepentimiento en sus ojos, todo eso había dejado una semilla de duda en su corazón endurecido. Oyó un coche aproximarse, el potente motor cortando el ruido de la ciudad. No era un coche cualquiera, era el tipo de coche que solo gente rica conducía. Su corazón latió más fuerte, un mal presentimiento lo invadió. Se preparó para la humillación, para otra demostración de compasión superficial, pero lo que vio fue a Sofía bajando de un lujoso automóvil,
pero con una expresión diferente. No era la expresión arrogante y distante que él recordaba, sino una mezcla de nerviosismo y fragilidad. «Marcos», dijo ella, la voz vacilante. Parecía pequeña, casi frágil, frente a su taller improvisado. La ropa impecable, tan contrastante con su propia apariencia descuidada, no ocultaba la vulnerabilidad en sus ojos. Marcos la miró por un largo rato sin hablar. Esperaba una disculpa, una justificación, algo que pudiera justificar su huida. Pero ella no dijo nada. Solo observó a los residentes del albergue, niños jugando, adultos conversando, una atmósfera de comunidad que él casi había olvidado. Sofía rompió el silencio, la voz baja y ronca. Yo necesito disculparme. Fui insensible, arrogante. No entendí». Sacó un sobre de su bolso. «Esto no es caridad, Marcos. Es una inversión. Quiero construirte un taller de verdad. Marcos Motors». Marcos se quedó sin palabras. La propuesta era tan inesperada, tan diferente de lo que esperaba, que por un instante pensó que estaba soñando. La idea de un taller, un lugar suyo, un espacio para trabajar y reconstruirse, lo impactó como un rayo de sol en un día nublado. Era una oportunidad, una segunda oportunidad. Miró a los niños jugando, a los rostros amigables de los residentes del albergue, la comunidad que había encontrado en su dolor, la comunidad que Sofía había presenciado y quizás finalmente comprendido. Miró a Sofía. La vulnerabilidad de ella, su evidente lucha interna, era tan palpable como la suciedad bajo sus uñas. Vio a la mujer detrás de la riqueza, el dolor detrás de la sonrisa forzada. Vio la esperanza detrás del arrepentimiento. Respiró hondo, el aire fresco de la mañana entrando en sus pulmones. «Acepto», dijo él, la voz ronca, pero firme. Una sonrisa, débil y vacilante, apareció en sus labios. Era una sonrisa de esperanza, una sonrisa de redención, pero en el fondo una pregunta rondaba. ¿Acaso la confianza, una vez perdida, podría recuperarse? La lluvia de esperanza, finalmente, parecía estar llegando, pero el cielo aún estaba cargado de nubes. La condición de Marcos era clara: préstamo, no caridad. Sofía asintió, la expresión seria, pero sus ojos brillaban con un alivio que él reconoció como familiar. Él la vio de verdad por primera vez, no a la mujer rica, impecablemente vestida, sino a una persona luchando contra sus propios fantasmas. Firmar los papeles fue un acto casi surreal. El olor a tinta y papel, la pluma fría en su mano, contrastaba con el calor creciente en su pecho. Una esperanza vacilante pero real. El taller, antes un espacio de trabajo solitario y polvoriento, se transformó. Sofía, con su energía incansable, organizó el espacio, trajo herramientas nuevas, brillantes. Marcos, inicialmente retraído, observaba en silencio, las manos callosas descansando sobre el volante de un coche viejo, un reflejo de su pasado. Pero poco a poco se dejó envolver. Las conversaciones eran cortas al principio, puntuadas por largos silencios confortables. Hablaban sobre el trabajo, sobre los coches, sobre la ciudad, sobre cosas superficiales, pero la conexión era palpable. Un día, mientras limpiaban un motor, Sofía preguntó: «¿Aún la echas de menos?». La pregunta, directa y simple, lo golpeó como un puñetazo. Él dudó, los ojos llorosos. El peso de la pérdida, hasta entonces contenido, amenazó con desbordarse. Él bajó la cabeza, la voz ronca: «Todos los días. Pero se está haciendo más ligero». Él no podía explicarlo, pero la presencia de ella, su capacidad de estar allí, sin juicios, sin piedad excesiva, era un bálsamo. Sofía no respondió inmediatamente. Ella solo extendió la mano, posándola ligeramente sobre la suya. El toque fue breve, pero cargado de una comprensión silenciosa, profunda. Era como si ella hubiera atravesado una barrera invisible, tocando no solo su mano, sino su alma. En ese gesto simple, él vio no solo compasión, sino una conexión genuina, una amistad inesperada y vital. Por la noche en el refugio el ambiente era festivo. Los niños cantaban, los adultos reían, compartiendo comida sencilla. Marcos observaba la escena, sintiendo un calor que no venía solo del fuego que calentaba el lugar, sino de una profunda sensación de pertenencia. Él vio a Sofía observando también, una leve sonrisa en los labios. Ella se acercó y susurró: «Es bonito, ¿verdad?». Él asintió, las palabras atrapadas en la garganta, emociones confusas y maravillosas inundándolo.
Era más que un taller, más que un préstamo. Era un nuevo comienzo. Pero la duda persistía, una sombra en la creciente luz de la esperanza. ¿La confianza una vez rota podría reconstruirse completamente? El futuro aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Marcos sentía que tenía derecho a soñar. Miró a Sofía y en el fondo de sus ojos vio el mismo miedo, la misma esperanza, la misma búsqueda de un nuevo comienzo. Y en esa mirada compartida, en esa vulnerabilidad mutua, encontró una fuerza que nunca supo que poseía. La lluvia de esperanza, aunque aún intermitente, finalmente comenzaba a lavar el polvo de su alma. Pero una nueva tormenta se acercaba en el horizonte. La reaparición de un antiguo enemigo, alguien que amenazaba con destruir todo lo que había reconstruido con tanto esfuerzo. 3 meses. 3 meses de sudor, de manos callosas que se negaban a temblar, de miradas esperanzadas en los rostros de los vecinos del albergue que ahora tenían un lugar para reparar sus bicicletas, sus carritos de feira, sus pequeñas máquinas de coser. El taller, un galpón improvisado pero lleno de vida, era un éxito rotundo. El olor a grasa y metal caliente se mezclaba con el aroma a café fresco, un perfume de esperanza que perfumaba el aire. Marcos, con las manos aún sucias de aceite, sonreía. Una sonrisa verdadera, que llegaba a sus ojos cansados pero brillantes. Había encontrado un propósito, un ritmo, una razón para levantarse de la cama todas las mañanas. Sofía venía todos los días, no como una ricachona observando un proyecto de caridad, sino como una amiga, una socia, una compañera. Aprendió a cambiar una bombilla, a apretar un tornillo, a leer el ruido de un motor cansado. Y Marcos aprendió a confiar, a abrirse, a dejar que la armadura de cinismo se derrumbara poco a poco. La comunidad del albergue había abrazado a Sofía, encantada con su sencillez y generosidad. Los niños la adoraban, sus sonrisas francas rompiendo la barrera de formalidad que ella cargaba. Una noche, después de que el último cliente se hubiera ido y el silencio de la ciudad hubiera invadido el taller, Marcos y Sofía quedaron solos. El aire estaba cargado de un silencio cómodo, puntuado por el suave sonido de la lluvia que caía afuera. Marcos se limpió las manos con un trapo viejo y miró a Sofía. Ella estaba sentada en un taburete, observando las llamas danzar en la pequeña chimenea improvisada. «Todo está tan diferente», dijo ella, su suave voz rompiendo levemente la quietud. Marcos asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, es bueno estar vivo de nuevo». Sofía se giró, sus ojos encontrándose con los de él. La luz del fuego danzante se reflejaba en sus pupilas, revelando una profundidad de emoción que lo dejaba sin aliento. Ella se acercó, lentamente, la distancia entre ellos disminuyendo. «Me salvaste, Marcos», confesó ella, la voz baja, casi un susurro. «Me mostraste que la felicidad no está en tenerlo todo, sino en compartir lo que se tiene». Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. La amaba. Amaba su fuerza, su vulnerabilidad, su capacidad de encontrar belleza en medio de la adversidad. Amaba la manera en que ella conseguía ver lo mejor en las personas, incluso en las peores circunstancias. Y él supo, en ese momento, que tenía que decirlo. «Sofía», comenzó él, la voz ronca por la emoción, «te amo. Quiero pasar el resto de mi vida contigo». Él sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo, desgastada por el tiempo, pero conteniendo un anillo sencillo, de plata. Un anillo que había encontrado en medio de una pila de chatarra, un anillo que, de alguna manera, parecía representar perfectamente el camino que habían compartido. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía, una mezcla de alegría y alivio. Ella asintió, sin poder pronunciar una palabra, sus ojos fijos en los de él. Él deslizó el anillo en su dedo, el metal frío tocando su piel caliente. En ese momento, la lluvia afuera se intensificó, pero para Marcos parecía una lluvia de esperanza, una lluvia de amor, una lluvia de un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que, él sabía, no estaría libre de desafíos, pero que, por primera vez en mucho tiempo, él enfrentaría con coraje, con amor y con la certeza de que no estaba solo. Pero, mientras la abrazaba, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo, un escalofrío recorrió su espalda. Vio un coche negro parado al otro lado de la calle y a un hombre conocido, un rostro sombrío de su pasado, observándolos desde la oscuridad. La lluvia de esperanza parecía ahora estar amenazada por una nueva tormenta.
El coche de Sofía, un reluciente Mercedes, parecía fuera de lugar en el pequeño cementerio. Marcos, aún inseguro con el lujo que la rodeaba, sentía su mano en su brazo, un gesto suave que lo reconfortaba. La tumba era sencilla, una pequeña lápida de mármol con el nombre de Miguel grabado con delicadeza. Sofía se arrodilló, las manos temblorosas mientras tocaba la fría piedra. El silencio fue pesado, interrumpido solo por el sonido distante del tráfico de la Ciudad de México. Marcos la observó, los ojos llorosos. Él nunca había conocido a Miguel, pero sentía el dolor de Sofía como si fuera el suyo propio. Él entendía la pérdida, el dolor punzante que dejaba una cicatriz en el alma. Se acordó de Laura, su esposa, y una ola de tristeza lo golpeó tan fuerte que casi lo doblegó. Sofía respiró hondo, los hombros temblando levemente. Él era perfecto, susurró ella, la voz ronca por la emoción. Tan lleno de vida. El recuerdo de su hijo parecía consumirla, el dolor tan palpable como la piedra fría bajo sus dedos. Marcos se agachó a su lado, sin saber qué decir. Las palabras parecían fútiles ante tanto dolor. Él extendió la mano y tocó suavemente su hombro, un gesto simple, pero cargado de compasión y comprensión. Él conocía la soledad, el dolor de la pérdida irreparable. Él sabía lo que era sentir el mundo derrumbarse. Sofía se volvió hacia él, los ojos hinchados y rojos, pero con un brillo de gratitud. «Gracias, Marcos», dijo ella, la voz aún temblorosa. «Gracias por estar aquí». En ese momento, la lluvia comenzó a caer de nuevo, leve y constante, como si el cielo llorara junto con ellos. Marcos abrazó a Sofía con fuerza y ella se dejó abrazar, sin resistencia, sin reservas. Fue un abrazo que trascendió palabras, un abrazo que curaba heridas antiguas, un abrazo que sellaba una unión inesperada, pero profundamente verdadera. La lluvia lavaba sus lágrimas, limpiando el polvo del dolor y la soledad. Era una lluvia de esperanza, una lluvia que lavaba no solo sus lágrimas, sino también el cinismo que tanto lo aprisionaba. Al separarse, una sonrisa débil pero genuina tocó los labios de Sofía. Parecía más ligera, la carga de su dolor disminuida, aunque no eliminada. Marcos también sentía un alivio profundo. Había encontrado un propósito, un significado en medio de su propio dolor, un significado que trascendía la soledad y la pobreza. Pero mientras los dos observaban la lluvia caer sobre la tumba de Miguel, un intenso brillo de luz de los faros de un coche negro cortó la atmósfera. Marcos reconoció el vehículo y un escalofrío recorrió su espalda. Era el mismo coche que lo había observado el día anterior. El hombre de rostro sombrío que tanto temía estaba de vuelta. La lluvia de esperanza, de nuevo, parecía amenazada. La paz recién encontrada se transformaba en aprensión, y la sensación de peligro flotaba en el aire, fría e implacable, como el metal frío del anillo en su dedo.